La primera pregunta es, ¿puede la última generación realmente alcanzar un carácter perfecto sin pecado? ¿Es realmente posible vivir sin pecar? Y nos referimos en particular al contexto de los pensamientos. A lo mejor quieres continuar tú, Alan, pues estabas hablando de eso esta mañana. Para contestar a esta cuestión empezaré con Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que, ¿dónde comienza el pecado? En el corazón, en la mente. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras acciones empiezan en pensamientos. Ahora, ¿puede darse la perfección, el no pecar, especialmente en la última generación? Quiero volver al libro de Santiago. ¿Por qué? Hicimos un estudio bíblico en un pequeño grupo hace 1 año y medio y nos pareció que este libro es la carta a los 144.000. ¿Por qué digo esto? En Santiago 1.1 dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. No había 12 tribus cuando él estaba escribiendo, había 2, las otras 10 habían sido asimiladas por las culturas circundantes. Dice además en Santiago 1.18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este es de nuevo el lenguaje de los 144.000, y sucede así por todo el libro. Y yo me pregunto, ¿quién entendió y conoció mejor al Salvador que su propio hermano? Él lo había rechazado la mayor parte de su vida, pero ahora lo acepta y escribe probablemente la obra más definitiva de cristianismo práctico de las Escrituras. Juan también estuvo muy cercano a Cristo. En 1 de Juan 3 hay un texto algo delicado del que se suele decir que no significa realmente lo que significa. 1 de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y en el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Está aquí, en las Escrituras. Es tan claro como el día, y encontramos la práctica de ello en las cartas de Juan, Santiago y Pedro. Pablo es profundo. Y a veces difícil de comprender. Incluso Pedro así lo dice. Pero si queréis el cristianismo práctico más simple, fácil de entender, sin tener que comparar innumerables textos entre sí, leed la carta de Santiago, las 3 cartas de Juan o las 2 de Pedro. Son muy poderosas y es cristianismo práctico. Primera de Pedro 2, 21, 22 habla de Jesús como nuestro ejemplo. Dice así, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Felipe, tú no has dicho nada. Pasadle el micrófono, por favor. Al hablar de este asunto, a veces dudamos de qué es el Evangelio. Antes leímos en Romanos 1.16 que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Cómo puedo limitar el poder de Dios en mi vida? Es imposible. Ellen White tiene una cita muy interesante que dice, el Señor os dará el triunfo, pues el Evangelio es el poder de Dios para salvación cuando está entretejido con la vida práctica, cuando es vivido y practicado. La unión de una obra semejante a la de Cristo para el cuerpo y para el alma es la verdadera interpretación del Evangelio. Tenemos aquí una comprensión holística de nuestro ser. Es la obra de Dios. Mi tarea es rendirme. Incluso eso Él lo hace en mí. Yo he de permitírselo. Y por la gracia de Dios, Él concluirá la obra que comenzó en nosotros. ¿Alguien más?
Adelante, Alan. Cuando finalice la obra en el lugar santísimo, Jesús declarará: el justo sea justo todavía y el inmundo sea inmundo todavía. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tenía una naturaleza humana pecaminosa como la nuestra. Vivió una vida perfecta, sin tacha. Pero una cosa que ha de demostrarse aún, y que lo harán los 144.000, es que aquellos que han participado en el pecado, que tienen no solo tendencias al pecado, sino también hábitos desarrollados por el pecado, pueden ser restaurados del pecado tan plenamente que Jesús podrá poner un sello de aprobación. Podrá sellarlos y decir: no pecarán más, y vivirán en un ambiente con las peores condiciones de la historia humana. El Espíritu Santo se retirará y la maldad no tendrá restricción, y aún así los justos serán preservados por Dios, y Dios demostrará así que Él los puede restaurar aun habiendo participado del pecado y bajo las peores condiciones humanas. Se convertirán en un tipo del resto de todos los salvos. Cristo fue las primicias. Este remanente demostrará de nuevo que el poder de Dios es tan capaz y su plan tan exhaustivo que puede traer total reforma y restauración a las vidas de las personas para que puedan vivir la vida de Cristo bajo las peores condiciones, habiendo sido rescatados del pecado. Amén. Gracias, Alan.